¿Te ha pasado que intentas traducir sobremesa y, nada, no cabe en inglés ni en alemán? El mayor problema con estas palabras, la verdad, es que queremos meterlas en una cajita. Y esas cajitas, pues, se quedan pequeñas. Totalmente. Y además cuando las fuerzas suena raro y hasta pierde gracia. Hoy vamos a hablar de esas palabras culturales en español que se resisten, y de cómo explicarlas sin sufrir. Vale, vamos con calma. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Carlos. Y hoy, junto con María, vamos a desmenuzar esto con ejemplos reales, historias y un par de roleplays para que no se quede en teoría. Hola, gente bonita. Pues mira, empecemos por una muy famosa, sobremesa. A ver, sobremesa es ese rato después de comer, cuando nadie se levanta y la conversación sigue suave, con café, con risas, con calma. Exacto, no es solo table talk, no es simplemente charlar en la mesa. Es un tiempo social, casi un ritual. Si lo traduces literal, te pierdes el ambiente, el ritmo, la intención. Yo un día intenté decir table talk con unos amigos que no hablaban español y bueno, me miraron como que. Luego nos reímos porque no era eso. Aprendí que hay que contar la escena, no solo la palabra. Sí, cuenta cómo se siente. Por ejemplo, puedes decir, es el momento después de comer, cuando nadie se va, y seguimos hablando con calma. Eso ya pinta el cuadro, ¿no? Claro, y si hace falta, añades, normalmente hay café, quizá un postre, y no miramos el reloj. O sea, en vez de buscar la palabra perfecta en otro idioma, das contexto. Eso salva vidas. Antes de que se nos vaya el tren, hagamos un roleplay cortito, práctico. Imagina que estás con personas que no hablan español, y quieren entender sobremesa. Yo hago de amigo curioso, ¿vale? Venga, yo soy la hispanohablante. Empieza tú. Oye, ¿qué es eso de sobremesa? Suena a, no sé, mesa encima. Ja, no. Mira, sobremesa es el ratito después de comer. Nadie se va todavía, seguimos charlando, tomamos café, y estamos a gusto juntos sin prisa. Ah, o sea, no es solo hablar, es el momento social después de la comida. Vale, ahora lo veo. Eso es. Si quieres, piensa en un mini ritual, comer y luego quedarse a gusto. Esa es la sobremesa. Perfecto. Otra joyita, tener ganas de. Hay gente que lo traduce como to have desires, y, puff, suena raro, suena demasiado. En español es simple, significa que te apetece hacer algo. Sí, yo digo mucho, tengo ganas de una siesta, o tengo ganas de salir a caminar. Es natural, es coloquial, y no es nada dramático. No implica un deseo profundo ni romántico ni nada. Hagamos un mini ejemplo rápido. Yo te pregunto, ¿tienes ganas de cine esta noche? ¿Y tú respondes? Sí, tengo ganas, pero prefiero una peli tranquila. Si no, mañana me duermo temprano. ¿Te va? Me va. Ahora, una palabra delicada, coger. En España decimos coger el metro, coger el bus. Pero en varios países de América Latina, coger tiene un sentido vulgar, sexual. Cuidado ahí. Exacto. Si viajas, mejor di tomar o agarrar el bus. Así evitas caras raras y malentendidos. Y si estás en España, escucha cómo hablan los locales y copia tranquilos. Pequeño roleplay de supervivencia. Situación en Ciudad de México. Yo digo, ¿puedo coger tu móvil un segundo? ¿Y tú me corriges con cariño, sí? Uy, mejor di, ¿puedo tomar tu celular un segundo? Suena bien y no pasa nada. Listo, salvado. Vale, mitad del episodio, momento de repaso rápido. A ver, mini test, ¿qué es sobremesa? Es el rato social después de comer, cuando seguimos charlando sin prisa. Y tener ganas de es apetecer, querer hacer algo de forma normal, no dramática.
Y cuidado con coger fuera de España, mejor tomar o agarrar. Perfecto. Sigamos. Hay un debate fuerte sobre si debemos buscar traducciones exactas para palabras culturales. Algunos dicen que si traduces pachuco, por ejemplo, pierdes toda la historia y el estilo detrás. Otros piden equivalentes para entender mejor. Yo creo que, puedes dar una explicación breve y luego dejar la palabra en español. Algo como pachuco, un miembro de una cultura chicana con un estilo muy marcado. No es perfecto, pero te ubica y no te carga de teoría. Claro, y si la conversación lo permite, añades un par de detalles: ropa elegante llamativa, baile, música, contexto histórico. Pero sin soltar un ensayo, porque entonces la gente se pierde. O sea, equilibrio. Otra palabra que la gente sufre es ahorita, sobre todo en México. Ahorita puede ser ahora, en un rato, o ya veremos según el tono y la persona. Es más una sensación de tiempo flexible. Sí, eso confunde. Si te dicen ahorita, mira la situación, si están ocupados, puede ser en unos minutos, si están relajados, quizá más tarde. No es una hora exacta, es una intención. También pena ajena. Es cuando te da vergüenza por lo que hace otra persona, aunque tú no hiciste nada. A mí me pasa en programas de talento cuando alguien canta fatal y yo me tapo la cara, ¿sabes? Jajaja, a mí igual. Y, ojo, no es exactamente Embarrassed for You, que suena más directo. Pena ajena tiene ese matiz de compartir la vergüenza sin ser parte del acto. Es súper útil. Me gusta mucho estrenar. No es solo Tower for the First Time, es el acto casi festivo de usar algo nuevo y comentarlo. Hoy estreno zapatos y todo el mundo qué bonitos, y ya hay conversación. Y duende, en el contexto del flamenco. Es esa magia, ese no sé qué que te pone la piel de gallina. Si dices magic o charm, se queda corto. Es una emoción estética muy concreta. Mira, y con las fórmulas sociales pasa algo curioso. Mucha gente piensa que siempre decimos buen provecho. En España muchas veces se oye que aproveche y otras veces no se dice nada. Depende del lugar y del ambiente. En América Latina, buen provecho está vivo en la calle, en restaurantes, súper normal. Pero, pues, otra vez, pregunta, escucha y adapta. Hay palabras que son culturales, pero su frecuencia cambia por región y generación. Consejo práctico: cuando te topes con una palabra así, no ataques con diccionario. Primero mira la escena, define en una frase sencilla y da un ejemplo. Si hace falta, dejas la palabra en español. Hagamos un segundo roleplay, situación de cafetería en Madrid. Yo entro y tú estás comiendo un bocadillo. Yo paso y digo algo natural. ¿Listo? Dale. Ey, perdona, que aproveche. Luego me siento por ahí. Gracias, nos vemos ahora. Si quieres, en 5 minutitos hacemos sobremesa con un café. Bueno, ya me entiendes, nos quedamos un rato charlando. Eso es. Fíjate que no forzamos la palabra si no toca, y si la usamos, la envolvemos con contexto. Suena orgánico y nadie se queda perdido. Errores comunes que veo: traducir todo palabra por palabra y sonar raro, o evitar la palabra por miedo y perder riqueza. Mejor dilo sencillo y revisa la cara del otro, si no entiende ajustas. Otra cosa, no pelees con la palabra. Si alguien insiste en una traducción exacta de sobremesa, puedes decir, no hay una sola palabra. Es un momento después de comer. Y listo, seguimos hablando. Y cuando expliques ahorita, di también lo que tú vas a hacer. Por ejemplo, ahorita te llamo en unos 10 minutos. Ese detalle temporal ayuda un montón y baja la ansiedad. Tip extra para viajeros: escucha fórmulas vivas. Si ves que nadie dice buen provecho, quizá dicen que aproveche, o simplemente sonríen. Imitar con respeto es mejor que traducir de memoria. Y si te interesa la historia cultural de palabras como pachuco, pregunta con curiosidad y sin exigir equivalentes.
Deja que la persona te cuente, que te pinte la escena. Aprendes más y conectas mejor. Para cerrar con herramienta concreta, te propongo un mini guión. 1. Dices la palabra en español. 2. Das una definición breve, una línea. 3. Ejemplo cortito. 4. Si hace falta, comparas con algo aproximado, pero avisas que no es exacto. Probemos con pena ajena. 1. Pena ajena. 2. Vergüenza que sientes por lo que hace otro. 3. Me dio pena ajena cuando él cantó en público y desafinó. 4. Parecido a second-hand embarrassment, pero no es igual. ¿Queda claro, no? Y respira, no todo tiene que ser perfecto. El objetivo es que la otra persona entienda lo suficiente para seguir la conversación, no ganar un premio de traducción. Ahora, te preguntamos a ti que nos escuchas, ¿qué palabra cultural en español te cuesta más explicar y por qué? ¿Sobremesa ahorita, pena ajena, u otra de tu país o tu barrio? Cuéntanos también cómo la explicas tú. A veces tu manera, sencilla y directa, funciona mejor que 10 definiciones académicas. Nos encantará leer tus ejemplos. Bueno, gente, si este episodio te ayudó a mirar el español con otros ojos, dale a me gusta. Y si te gusta aprender con conversaciones reales, suscríbete para no perderte los próximos. Gracias por estar ahí, por compartir tu tiempo de sobremesa con nosotros. Nos vemos muy pronto con más palabras que se resisten, pero que se dejan querer. Un abrazo grande y hasta la próxima.